Familia, buenos días. Pues ya llegamos a viernes. Qué bendición que se conecten. Y bueno, acuérdense, este domingo tenemos un invitado especial. Él viene de una iglesia allá en Hong Kong y va a estar con nosotros la siguiente semana hablándonos del corazón del Padre, de martes a viernes de 7 a 9 de la noche, del 3 al 6 de mayo. Por favor, puedes tú compartir esto y pasarlo a tus contactos, a tus grupos, etcétera. Y bueno, queremos seguir con la segunda parte de la cobertura de la iglesia. Creo que la cobertura de la iglesia nos da protección, nos da bendición. Siempre el conectarnos con otras personas, conectarnos con el cuerpo de Cristo, nos da bendición. Es decir, nuestro destino está conectado con el cuerpo de Cristo, con la iglesia local. El verdadero destino dentro de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios siempre estará conectado con la iglesia local, nunca fuera de la iglesia, no aislados de la iglesia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y una de las cosas que quiere decir tener la cobertura de la iglesia es que nos podemos conectar. Cuando tú te comprometes con tu iglesia, ¿verdad?, con tu comunidad, con lo que el Señor está haciendo, ¿verdad?, aquí en tu iglesia y en esta ciudad, Dios te bendice, ¿sí? Porque esto es lo que se llama cobertura de la iglesia, estar conectados con otras personas. Es imposible, escuchen esto, es imposible conectarte con Dios de forma genuina y negarte a comprometerse con su cuerpo, con su iglesia, con la gente de Dios. El principio de Dios es muy claro en esto de la cobertura de la iglesia. Es amar a Dios igual, amar a las personas. Estos dos van juntos. La cruz es tanto vertical como horizontal. El trabajo de la cruz es reconciliarnos a Dios y reconciliarnos unos a otros. Jesús murió para salvarnos de cualquier cosa que nos separe de una relación significativa y personal con Dios y de las relaciones positivas impactantes con otras personas. Es decir, cuando estamos bajo la cobertura de la iglesia, ¿verdad?, el crecimiento en nuestras vidas es mayor que cuando estamos desconectados. Personas que viven aisladas, personas que pierden dirección, pierden bendición, pierden sentido de significado en la tierra porque se desconectan de la comunidad. ¿Sí? Mi propia vida, tu vida va a ser mejor, va a ser extraordinaria debido a las conexiones que tú tengas con otras personas. Así de que esto de tener la cobertura de la iglesia. Hay personas que solamente se congregan el domingo, vienen de vez en cuando, pero no han dejado la conexión, y eso tarde o temprano van a estar en una actitud, ¿verdad?, de mirar la ofensa, de mirar lo que no les gusta, de mirar lo que no les agrada, y eso los hace que tarde o temprano se vayan separando de conexión y al final van a dejar la cobertura de la iglesia. Por eso es que la palabra de Dios nos llama a estar conectados, ¿verdad? Cosas increíbles ocurren cuando podemos ayudarnos unos a otros, ser vulnerables, en compartir la vida con otros, en confiar en las personas, ¿verdad?, y dejar que otras personas confíen en mí. La vida de la cobertura de la iglesia es: cargaré sus cargas, permitiré que ellos me ayuden a cargar las mías, seremos parte de la vida del otro. Eso es la comunidad, eso es la iglesia. La vida de una comunidad fuerte requiere conexiones significativas que se forman cuando las personas se abren a sí mismas y a otros, orando con otros y trabajando al lado de otros por el objetivo común de edificar el cuerpo de Cristo. No podemos vivir independientes, mis amados. La Biblia nos dice aquí de la conexión: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien le levante.
Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo van a calentarse? Etcétera. La palabra de Dios nos dice, se mantenían firmes. Hechos 2:42 dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstolos, en la comunión, en el partimiento del pan. Se mantenían firmes. En otra versión dice, y perseveraban. Todos estaban asombrados, ¿verdad?, por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. No dejaban de reunirse en el templo, o sea, estaban en cobertura, no dejaban de orar, partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Eso lo puedes leer en Hechos 2, 42, 47. Entonces, la cobertura de la iglesia es muy importante. Dios nunca nos crea para estar aislados, para ser independientes, ¿sí? Y creo que Dios disfruta, por favor escuchen, Dios disfruta cuando sus hijos se cuidan y se nutren unos a otros, se exhortan, y muchas veces sí, va a haber confrontaciones, y ahorita voy a decir algo de esto, pero es importante porque eso trae el crecimiento en tu madurez hacia ser como Cristo. Y hay personas que simplemente siguen su deseo, pero me gusta este proverbio que habla en Proverbios 18:1, dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Es decir, una persona desviada busca solo su propio deseo, no el de Dios. No recibe consejo, se predispone al engaño. Y de veras, cuando las personas a mí me preguntan, me dicen, bueno, ¿cuándo debo de dejar una iglesia? ¿Cuándo no debo de dejar una iglesia? O sea, y yo te pregunto, ¿verdad?, con una simplemente otra pregunta, y te digo, ¿quién te envió a la iglesia donde estás? Y si tú me dices, bueno, pues fue Dios, entonces si Dios te envió y ahora Dios te está sacando, o sea, Dios no es voluble, Dios te mandó allí porque Él sabe lo que iba a hacer en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué quieres salir? Porque estás ofendido o algo no te gusta. Y luego tú me dices, bueno, ya salí en paz, pero ya no tienes conexión con esa iglesia. Eso quiere decir que nunca saliste en paz, que siempre hubo algo que te ofendió y que cuando saliste y ya perdiste conexión con ese liderazgo, esa iglesia, eso quiere decir que sí hubo algo que te ofendió, entonces no saliste en paz. Pero las personas que salen en paz porque el Señor realmente, Dios las está llevando a otro lugar, es porque van bajo la bendición, la cobertura. Así de que esto es importante, que lo podamos meditar y de veras valorar la cobertura de una iglesia. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, tan difíciles, que el vivir en comunidad nos da un sentido de significado, de seguridad. Pero cuando las personas se ofenden, cuando las ofensas, ¿verdad?, no las superas, eso te impide tu crecimiento espiritual, ¿sí? Y muchas veces es bíblico, es parte del proceso el que seas ofendido, el que tú ofendas, pero el punto es que tú lo puedas superar. La Biblia dice que el sufrimiento, ¿verdad?, y la obediencia nos conducen a una relación más profunda con el Señor. Jesús maduró por medio de la obediencia y del sufrimiento. Y yo te pregunto, ¿qué estás aprendiendo en este momento sobre la obediencia y el sufrimiento en tu iglesia? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros miremos esta cobertura como algo de mucho valor. O sea, muchas veces nos enfocamos en las debilidades, en los pecados, pero no miramos, ¿verdad?, nuestras vigas, miramos solamente las pajas, y eso nos hace ser personas que empezamos a desviarnos y no podemos aceptar y ser simplemente humildes y decir, yo tengo errores y tengo que cambiarlos.
y salir de la cobertura no es el camino mejor, no es lo que el Señor quiere. Dios quiere que resuelvas tus conflictos, si los hay, aquí. Y me gusta, ¿verdad? Lo que dice Santiago, en Santiago capítulo 5, verso 16, dice la palabra de Dios: por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Fíjense bien, confiénsense, es decir, a veces tendremos que tener la confrontación, porque hay sanidad en la confrontación. Hay ocasiones en que el único camino a la santidad y a la sanidad es a través de la confesión y la confrontación. Es fácil amar a alguien, ¿verdad? Amar a los que según nosotros no se equivocan jamás. Pero es como un amor similar al de la luna de miel. Otra cosa es amar a alguien cuando podemos ver sus fallas, en especial cuando hemos sido sus víctimas. En nuestro andar con el Señor siempre habrá momentos difíciles y retos. ¡Wow! Así de que no podemos escapar de la confrontación y la confesión, sino que necesitamos enfrentarlos, ya que son parte del proceso de llegar a ser nosotros perfectos en Cristo. Sí, porque si decidimos huir de todo esto, ¿verdad?, de nuestro crecimiento, estamos abortando el plan de Dios para nuestras vidas. Así de que a medida que superemos las ofensas, los obstáculos, seremos más fuertes, más compasivos, nos enamoraremos más de Dios. Y si tú has pasado por dificultades y no te sientes de esta forma, probablemente no te hayas recuperado de alguna ofensas, la decisión de recuperarte es tuya. Y voy a decir algo: algunas personas son heridas y nunca se recuperan porque eligen no hacerlo. Si aún te sientes lastimado por una herida del pasado, es porque has elegido sentirte así. La única forma de alcanzar la santidad es confesando y perdonando y liberándote de la ofensa e ir a la persona que te ofendió y entregárselo a Dios. La madurez espiritual depende de la disposición a enfrentar y confesar y perdonar y olvidar las ofensas pasadas. Yo no sé si tú habías pensado, pero sabes que los amigos de Job, ¿qué es lo que quieres que venga a ayudarte cuando estás en una prueba? Un amigo, animarte, a consolarte. Pero saben que en el principio, cuando Job pasó su prueba, estuvieron ahí callados con él. Job se sintió muy confortado, pero a medida que pasaron los días, empezaron ellos a atacar a Job, empezaron a condenarlo, empezaron a decirle que él había pecado contra Dios, etc. Y saben que todas esas cosas Job las sufrió, y eso lo lastimó en su corazón. A mí me impacta Job, ¿sí? Porque lo atacaron y la Biblia nunca dice que Job se quejó con Dios y le dijo: Señor, mira estos, ¿verdad?, cómo se decían mis amigos y mira lo que me hicieron. No, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios fue el que le hizo justicia. Dios fue el que emitió el juicio. Dios fue el que dijo quién estaba mal. Y saben, es importante que veamos aquí, voy a leerlo en Job 42 del 7 al 10. Dice: después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Es decir, para que fueran sanados. Por eso es importante no salir de cobertura, no separarnos. O sea, Dios, entre ellos se había metido la ofensa, entre Job y sus amigos. Había conflicto, había una situación ahí difícil. ¿Por qué? Porque habían estado en una situación difícil de interpretar.
¿verdad? En ese tiempo no teníamos los evangelios para poder discernir cómo es Dios, etcétera. Es uno de los libros más antiguos. Sin embargo, Dios dijo, si quieren ustedes sanar, ustedes, los 3 amigos de Job tienen que orar por ustedes, tienen que confesar, tienen que ponerse a cuentas, tienen que hacerlo hasta que venga la restauración. Y me impacta, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, cuando Job oró por sus amigos, dice que el Señor le restauró su bienestar. Es decir, Job fue restaurado y Dios lo bendijo al doble. Ustedes conocen la historia, lo pueden leer en el libro de Job, sobre todo el capítulo 42. Es decir, que nosotros tenemos que mantenernos en esta cobertura. No la dejes, resuelve los problemas. Si hay algo que no te gusta, ve directamente con la persona, pero no lo andes regando detrás de la persona, porque somos cobardes, ¿verdad? En una actitud. Y la otra, que muchas veces me ha pasado como pastor, tengo que sufrir los agravios, tengo que sufrir el agravio, como dice Pablo, ¿verdad? Y simplemente superarlo, porque es parte de mi crecimiento. Nunca vamos a crecer si no aprendemos este principio. Y me gusta lo que dice ahí en 1 Pedro 2, 4, 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Sí, es decir, que nosotros los cristianos somos piedras vivas, cuya casa está construida sobre la roca que es Jesucristo. Pero ¿qué dijo Jesús en el Sermón del Monte, verdad? Que hubo 2 casas, una fue edificada sobre la roca y otra sobre la arena. Cuando llegan las tormentas, a la casa de Dios, o sea, es decir, a la casa de Dios, sí, a la iglesia, hay tormentas, hay vientos, pero no tenemos que huir, tenemos que estar fundamentados sobre Cristo Jesús, sobre el carácter, sobre el ejemplo de Cristo, y seguir el ejemplo de Cristo, la filosofía de Cristo, de perdonar, de soportar, de amar, de sufrir. Pero cuando no estamos haciendo en ese fundamento, no nos ubicamos allí, entonces nuestra vida, nuestra casa, juntamente con otros, está en la arena. Y cuando vienen las tormentas en la iglesia, lo que hacemos es abandonarla, salimos de cobertura, ¿sí? Por el contrario, las tormentas de la vida, esas piedras de la iglesia permanecen firmes y no caen, como las piedras o los cristianos que no tienen fundamento. Entonces, las pruebas y las dificultades ubican a una persona en donde está, es decir, si están espiritualmente maduras o están caminando en una inmadurez. ¡Wow! Hay hombres y mujeres, de veras, yo lo he visto, que dejan rápidamente la cobertura de la iglesia. Si ven que sus líderes se equivocan en algo, se van. Si ven que el pastor no recoge la ofrenda de esta manera o de esta otra manera, si ven que la alabanza no se hace de esta manera o de esta otra manera, no les gusta cómo predica, no les gusta cómo se hacen estas cosas, ¿sí? Y de veras, la lista es interminable, pero todas esas cosas no son suficientes. El único pastor perfecto se llama Jesucristo. No existe otro pastor perfecto en la tierra, no lo he conocido. No he podido viajar a muchos lugares en este planeta y he visto que los mismos conflictos que yo tengo aquí en la iglesia son los mismos conflictos que hay en todo el mundo. Pero el enemigo trata de sacarte de la cobertura de la iglesia. Así de que, mis amados, es importante que nosotros nos pongamos firmes en esto y pongamos en acción el hecho de que tenemos que abrazar la iglesia de Cristo, permanecer allí, y la cobertura del Señor estará sobre nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Así de que es importante que nosotros estemos conectados con la iglesia. Veamos las iglesias, por ejemplo, que habla de Apocalipsis. Todas las iglesias tenían problemas. Todas las iglesias
tenían un pecado, una situación, todas, tú lo puedes ver. La Biblia, es más, dice que, ¿verdad? Y quiero terminar con este punto. Quiero que, si tú estás ahí en Apocalipsis, te vas conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Está hablando de una de las iglesias, ¿verdad? Dice en el Apocalipsis capítulo 3, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. La iglesia de Laodicea era fría, era tibia, y tenía muchos problemas. Tenía vestiduras, ¿verdad? Estaba desnuda, no tenía vestiduras, etcétera. Y era una iglesia que tenía problemas. Pero me gusta que todo esto, a pesar de su condición, Jesús no dejó a la iglesia. Es más, dice la Biblia aquí, a veces lo usamos este versículo para hacer obra de evangelismo, pero en realidad está hablando de la iglesia. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, yo me pongo a pensar, Jesús mismo no dejó la cobertura de lo que Él mismo estableció, porque Él va y toca. El ofendido era Él, el lastimado era Él, el que lo habían tratado de una manera tibia, etcétera, etcétera. Y Jesús va y regresa a esa iglesia y no la abandona. Entonces es importante que nos demos cuenta que la cobertura es una bendición para nuestras vidas. No dejemos la cobertura de la iglesia. Resolvamos lo que el enemigo te está hablando a tu mente, resuélvelo. Lo que el enemigo está tratando de hacer es que te separes de la cobertura de la iglesia. No lo hagas. Por favor, ve las iglesias de Corintio, la iglesia de los Colosenses, la iglesia de Éfeso. Todos tenían problemas porque la iglesia es un hospital. Estamos siendo restaurados, estamos siendo sanados allí. No nos salgamos de la cobertura de la iglesia. Mantengámonos firmes, amemos nuestra iglesia como el Señor ama la iglesia, porque esta cobertura nos dará siempre bendición, protección, dirección, sanidad, provisión, y sobre todo que es en la iglesia donde el Señor nos hace mantener nuestra salvación. Porque no podemos decir que somos salvos si vivimos una vida doble. La Biblia no dice, ¿verdad? Si nosotros caminamos con una vida doble, la Biblia advierte y da muchos consejos. Así de que, familia, mantengámonos en la cobertura de la iglesia. Ahí está nuestra bendición. Mantengámonos resolviendo cualquier conflicto que tengamos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser fieles a una iglesia, porque la palabra de Dios dice, y termino diciendo, la palabra de Dios dice, me gustó este versículo, me encanta lo que el apóstol Pablo escribió, y la palabra de Dios dice, aleluya, mas ahora, 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No donde tú quisiste, no donde tú quieres, es donde Él quiere. Él los ha puesto allí y ahí tenemos que permanecer. Así de que es importante. Tenemos que enfrentar las dificultades, conservar la esperanza y mantenernos firmes hasta que Jesucristo venga por su iglesia la segunda vez. Así de que, familia, Dios les bendiga. Manténganse en esta cobertura, porque la cobertura de la iglesia es una bendición grande. Y como decíamos en la primera parte, plantados en la casa, echemos raíces, no nos estemos cambiando de iglesia en iglesia, sino mantengámonos firmes en un lugar. En el nombre del Señor, Dios les bendiga.